Buenas tardes. El Instituto para Integración del Saber de la Universidad Católica Argentina, junto con el Instituto de Comunicación Social, Periodismo y Publicidad, ICOS, invitan a esta experiencia de diálogo de integración del saber en esta segunda jornada organizada por el Instituto. Con el título de Acervo de la Cultura, tenemos el gusto y el honor de poder presentar en el día de hoy al arquitecto Alberto Bellucci, que es director del Museo Nacional de Arte Decorativo, en una conversación con el profesor José María Poirier, director de la revista Criterio, cuyo lema es Sociedad, Fe y Cultura, justamente. La moderación estará a cargo del embajador y consejero del Instituto para Integración del Saber, este instituto interdisciplinario, Vicente Peche Gil. La dinámica del encuentro, que va a ser filmado como material que incentive a modo de ejercicio de integración del saber dentro de la facultad, dentro de la universidad, tiene una primera exposición del arquitecto Bellucci reflexionando sobre la cultura que viene, las respuestas y el contrapunto del director de la revista Criterio, y luego el diálogo abierto con el público, con ustedes, y en el momento en el cual hagamos los aportes o hagan los aportes, lo único que le pedimos es que se identifiquen de qué carrera o de qué rama del conocimiento ustedes provienen, y el nombre y apellido, de modo tal de poder mostrar esta multiplicidad de abordajes en torno a la cultura. Estos encuentros los llamamos diálogos, y en el punto 31 de la encíclica del Papa Pablo VI, del 64, Ecclesia Suam, definía maravillosamente el diálogo como un arte de comunicación espiritual. Y decía que las cuatro claves de todo el diálogo eran las siguientes: la claridad, la afabilidad, la confianza y la prudencia. La claridad, que nos permite clasificarlo, el diálogo entre los mejores fenómenos de la cultura humana; la afabilidad, dando pie a lo que el diálogo debe ser. El diálogo no es orgulloso, no es hiriente, es paciente, generoso. La confianza, que promueve lo que queremos lograr hoy: familiaridad y amistad. Y finalmente la prudencia pedagógica, es decir, la unión de la verdad con la caridad y de la inteligencia con el amor. Según el filósofo político Michael Oakeshott, a quien cita recurrentemente el doctor Aguilar, la característica del diálogo universitario es especial con respecto a otros diálogos. La universidad no tiene por qué adaptarse a las circunstancias inmediatas y locales del estudiante, ni tampoco a lo que ocurre en el ambiente social o económico. Por el contrario, el valor supremo de esta universidad o de la universidad como un lugar de aprendizaje resiste en el distanciamiento, se sobreentiende físico o intelectual, en una invitación a desligarse por un tiempo de las urgencias del aquí y del ahora y escuchar la conversación. La cultura no es otra cosa que eso, en la que los seres humanos buscan eternamente comprenderse a sí mismos. Entonces, en ese espíritu y en ese contexto, invitamos entonces al arquitecto. Bien. Los saludo formalmente porque, buenas tardes a todos, que es una fórmula que nos viene de los principios de lo que podemos llamar cultura, porque fue Confucio, 500 y pico, casi 600 años antes de Cristo, que dijo, le dijo a sus discípulos, que la afabilidad, que lo que digamos urbanidad, que la educación entre las personas comportaba una serie de rasgos, por ejemplo el saludo. Y si bien, no sé cómo lo habrá dicho en chino esto de las buenas tardes, lo que sí instauró él, y a partir de él, es la inclinación del saludo. Ustedes saben cuál es la cultura tiene sus signos, que se van haciendo símbolos con el correr de la historia. Y ustedes saben que la cabeza que se agacha frente al interlocutor es ofrecer la cabeza, que se la corte. Es decir, tal es el grado, digamos, de adhesión y de confianza que se tiene en el otro. Bueno, más tarde, después de Confucio, vinieron otros signos. Y uno de los signos de la cultura, un signo simplemente, es el de dar la mano. Y el dar la mano, que ya es la cultura latina,
es el principio de decir, yo no tengo armas. Tome mi mano, no tengo armas. Es decir, son pequeños signos, pero para abrir esto. También continuando justamente la apertura que nos hacía acá el doctor, no solo Pablo VI, sino bastante apartado de sus ideas, Borges, en un cuento, no en una encíclica, claro, dice que dos filósofos griegos, de los cuales no sabemos el nombre, dijeron y sostuvieron que el diálogo era la no imposible trayectoria hacia la verdad. El no imposible camino hacia la verdad. Eso es el diálogo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Voy a tratar de tomar una guía sobre la base de lo que escribí, pero lo que escribí es sobre la base de lo que pienso y de lo que creo. El término cultura, y no me quiero dedicar mucho a eso, porque si bien está el famoso cultivar, yo prefiero el collere, que es también el cosechar, es decir, cultivo para cosechar y para comunicar. Tiene una gran amplitud, es un terreno que nos invade a todos. La cultura es un concepto tan amplio como la bondad, la justicia, esas cosas difíciles, o el arte, difíciles de delimitar, de dónde empieza y dónde termina, porque abarca todo. Lamentablemente, nuestra realidad en general la restringe, y lo vemos a través de los medios. La cultura es arte, es espectáculos o erudición. Fijemos dónde está la cultura en los medios gráficos. Esto simplemente nos dice cómo se busca o se ha encontrado un cierto continente donde se la limita, ¿no es cierto? Y eso hace que todo lo que está fuera de ese continente parezca inculto. Pero sobre esto vamos a hablar luego. Los conceptos sobre la cultura, bueno, han cambiado mucho, pero ¿cuáles son los conflictos que hoy afectan, digamos así, la identidad de ese término, ¿no? Hoy estamos viviendo tres grandes fenómenos que afectan de raíz a la cultura, por ahora dejémoslo entre comillas, que hemos vivido, que el mundo occidental ha vivido. Uno, para mí, es el conflicto tan fuerte entre globalización y regionalización. Es decir, entre integración e identidad. Son dos conceptos polares que lo vemos en muchos de los aspectos de los fenómenos. El más evidente, por supuesto, es la mezcla de las culturas que se va dando, pero esos intentos de globalizar como cierto ideal de muchos, naciones y personas. Y por otro lado, o simultáneamente, el intento de preservar lo que se ve o que se vive como integración regional, hasta personal, podría decir así. O sea, conflicto entre integración e identidad, entre globalización y regionalización. El otro tema es justamente, tiene que ver con todo tiene que ver con todo, pero hay que tratar de clasificar para abordar el fenómeno, es el relativismo versus, llamémosle, el dogma, por entender en todos los aspectos, no religiosos, sino también político y de todo tipo, artístico también, todo lo que es libertad versus orden en un ambiente, en un ámbito de globalización mayor. Libertad, orden. Bajan, a veces la libertad se distorsiona en una suerte de relativismo. Y el orden, a veces, en un autoritarismo del concepto que debe pensarse y debe actuarse con ello. Lo veo como un tema importante de estos tiempos. Y después, el tercero, también, la virtualidad contra la realidad. Es decir, lo virtual
y lo real. ¿Qué es lo real? Finalmente es lo virtual. Es decir, ¿dónde termina la realidad? Simplemente hace poco veía que la figura más emblemática y más seguida por los japoneses es un holograma. Es un artista que canta, ¿viste? ¿Qué sé yo cuánto? Es un holograma, no existe, pero es aplaudida fanáticamente como si existiera. Y se actúa como si ella existiera, diera conferencias, hiciera todo lo que una persona real hace. Simplemente era un holograma. Bueno, pero digamos, esta confusión entre lo real y lo virtual, en donde vivimos casi más realmente aquello que no podemos tocar y que está en las antípodas del globo, lo vivimos con mucha más realidad de lo que sucede a lo mejor con nuestro vecino de piso que no conocemos o que encontramos en el ascensor si vivimos en un departamento y no sabemos de qué hablar y miramos la punta de los zapatos hasta que finalmente el ascensor se abre a la planta baja y salgamos al anonimato de la ciudad. Exagero un poco, pero es esto un conflicto entre lo real y lo virtual. Yo diría que estos son, a mi juicio, 3 fenómenos. Y hay uno que es mucho más profundo y que nos interpela a todos. Y que en definitiva, cuando hablamos de estos grandes temas, es la palabra versus el ejemplo. Es decir, aquello que decimos defender y aquello que realmente defendemos viviendo. Discúlpenme, esto nos lleva a algo que me cuesta definir, pero lo veo, hay una cierta hipocresía entre la palabra, lo que se dice y lo que realmente se hace. Y esto está en todos los niveles y en todas las actividades. Y como hoy en día los medios difunden muchísimo más los discursos que las actitudes de vida, entonces los mensajes que se dan no suelen coincidir, quizás tanto como antes, no sé, con las realidades actitudinales de los que los emiten. Bien, hoy esto lo veo como factores. Además, si yo tuviera que darle ciertos adjetivos a esta forma, a estos fenómenos, diría que, sobre todo en las generaciones menores que las nuestras, hay un pasaje del esfuerzo al placer, del futuro, en el cual nosotros en general hemos sido siempre educados, ¿cierto? Ojo, hay que ahorrar, el futuro, lo que vas a hacer, frente al presente, en este caso, ¿cierto? Después, frente al ahorro o a la inversión futura, que tiene que ver también con ese futuro predecible, tenemos ahora el gasto, es decir, el hoy, el presente. ¿Para qué vamos? ¿Para qué se va a ahorrar algo si ya sabemos lo que pasa? Luego, también un pasaje de la reflexión en general a la acción, como polaridades. Y finalmente, y quizás con esto, una presencia menor del espíritu frente a una presencia mayor de la materia. Es decir, si ponemos estos ingredientes y armamos una torta, nos va a salir un poco esta gastronomía de la cultura, que es un poco más fast food que aquellas recetas de la abuela que tardaban años en hacerse. Pero, digamos, estoy exagerando, disculpen, pero lo veo un poco así. El fast food, que además es en inglés, es rápido, es una cosa que se come, se digiere y se devuelve rápidamente. No necesita mucho tiempo ni para elegirlo ni para absorberlo, simplemente tratar de que nos saque las necesidades que ahora tenemos. Esto no es necesariamente una condición negativa, lo tomo como una realidad distinta, una realidad a la cual probablemente, yo por lo menos, y quizás nosotros no estemos acostumbrados. Así como nuestros hijos, sobre todo nuestros nietos,
quizás no estén acostumbrados a todo aquello que nosotros estamos acostumbrados. Y ahí hay un conflicto de generaciones en donde el diálogo es difícil porque uno habla a veces con palabras completas y la generación de los nietos te habla en signos y casi como un graffiti oral. Bueno, hasta ahí es una suerte de diagnóstico y no quiero usar más tiempo porque ya he usado bastante y me gustaría escuchar todo lo mucho que tiene que decirnos José María Poirier, a quien desde ya les digo, lo veo como algo más que un filósofo, un pensador de peso importante, que yo siempre leo, no solo con placer, sino que me aclara todas las dudas que cada vez más se me hacen, porque también les digo, esta cultura me lleva cada vez más, y espero que nos lleve a más preguntas, y a veces a respuestas más abiertas. En ese sentido, tengo miedo de estarme convirtiendo en un relativista. Así que quiero escucharlo, José María, para que, en fin, me aclare todo esto, o me oriente. Lo primero que creo oportuno decir es que me parece muy inteligente todo lo que acabas de decir, lo que acaba de decir Alberto Bellucci. Sospechaba Oscar Wilde que cuando nos parece algo muy inteligente es porque coincide con nosotros. Pero la ventaja de acompañarte como un disparador de otros temas es que no tengo la obligación de encuadrarlos tan bien, y sino más bien desarmar un poco lo dicho. En la introducción se hablaba de los 4 puntos que observaba el Papa Montini sobre el diálogo. Lamentablemente me parece que en los 4 ando flojo, porque esto de la claridad hoy cuesta, la afabilidad no es la virtud de nuestros tiempos, la confianza la vamos perdiendo, y la prudencia era la virtud para Aristóteles de la política, pero creo que también eso se acabó. De todas maneras, fue el gran papa del siglo XX, fue el hombre que marcó el pensamiento de la Iglesia Católica. Tan enorme que muchos no se dieron del todo cuenta, porque siempre me observaba Santiago Kovadlov que lo más difícil es ser contemporáneo. Lo contemporáneo se nos escapa. Y recuerdo, a propósito, vos lo mencionabas a Borges, que es inevitable para nosotros, me decía una vez Beatriz Arlo, es lo mejor que nos pudo pasar inmerecidamente, lo que hubiera podido nacer en cualquier otro lado. Y recuerdo que en una oportunidad yo había terminado una entrevista que le hacía a Borges y bueno, se ve que no seguía ningún otro entrevistador. Entonces me dijo, ¿está muy apurado? No, yo en realidad no lo estaba, dice, porque si no conversamos otro rato. En realidad hablaba él y era una maravilla. Y traigo a colación este dato. En un momento me dice, fíjese qué curioso, allá en su departamento modesto y monacal de la calle Maipú, un departamento sin libros, parece un cuento de él. Y me dice, mientras nosotros conversamos acá, en realidad yo trataba de escucharlo atentamente, probablemente algún ignoto poeta o filósofo esté escribiendo lo que nos va a justificar en este tiempo y que nosotros no nos vamos a enterar. Esa es la dificultad de la contemporaneidad. Es decir, nosotros podemos tener, en el mejor de los casos, cierta perspectiva histórica, no siempre, cierta. Y hasta me animaría a decir que la futurología es más fácil que el presente. El presente es muy complicado. Ahora, en la definición de cultura que ensayaba Alberto Bellucci, me parece que se vuelve a una discusión que ya lleva mucho tiempo y es, optamos por una definición académica, clásica, donde la cultura es necesariamente universal. La universalidad sería uno de sus rasgos.
y no indiferente la globalización desde ese punto de vista. Y el otro era el concepto más antropológico, donde la identidad y lo regional están muy fuertes. No es tan sencillo en el sentido de que hay una conexión entre ambas. A mí me tocó formarme tanto en periodismo como en letras en Buenos Aires, más cerca del relativismo, la libertad y casi el caos. Cuando hice filosofía en la Laterana de Roma, estuve ciertamente casi agobiado por el dogma. ¿Por qué? Porque hay estructuras que llevan a una manera de pensar. Ninguna es completa en sí misma, ninguna, por otra parte, representa todas las sensibilidades, pero son enfoques donde lo que decía Pablo VI del diálogo es muy importante, porque el diálogo es lo que posibilita cierta esperanza de apertura mental. La apertura mental es casi imposible, digámoslo, está como en esa frase borgiana, pero la esperanza de cierta apertura necesariamente descansa en el diálogo, en la medida en que el diálogo tenga claridad, afabilidad, confianza y la prudencia caritativa. El relativismo es todo un tema, y era un tema tan caro a Joseph Ratzinger. Los tiempos cambian veloces y hoy cambió la agenda. ¿Y qué presenta la agenda de la Iglesia actual? Una percepción de la cultura en Bergoglio, hoy Francisco, que no es de fácil definición. Nadie lo recuerda yendo a academias, al Teatro Colón o a la Universidad de Buenos Aires. Estaba ciertamente obligado a ciertas visitas a esta casa porque, por su cargo mismo como canciller. Pero evidentemente nunca demostró una particular atención por la cultura académica, siendo un hombre muy preparado, porque después cuando nos tocaba escribir había que ir a averiguar cómo había leído ciertos autores. Usó siempre un estilo muy curioso, que es citar entre líneas, nunca dice cómo dijo tal autor. Entonces, salvo en una ocasión que se presentó un libro en Buenos Aires de filosofía y la casa editorial le propuso a Bergoglio, entonces arzobispo cardenal, que lo presentara, y la única condición que puso, quizás alguno de los presentes lo recuerde, era de Metol Ferré el libro, la única condición que puso ser el único orador. Y hubo un público poco heterogéneo, porque en realidad era un espectro político, todos querían saber dónde estaba parado Bergoglio políticamente, y bueno, y ese era un ámbito donde se suponía que algo iba a decir. Y recuerdo que fue la única vez que yo lo escuché a él hablar deliberadamente oscuro, como si fuera una especie de Heidegger, con citas en alemán, con cosas completamente imposibles que ese auditorio siguiera. Sospecho que también había una intencionalidad política en esa manera de presentarse, en impedir que lo clasificaran una vez más. Pero fuera ese ejemplo que me tocó ocasionalmente presenciar, en realidad siempre se refugió. Claro, uno podía adivinar que estaba citando, por ejemplo, los novios de Manzoni, o que estaba citando a Hölderlin, pero tenía que tener bastante memoria para darse cuenta. De cualquier manera, su exquisita formación es una formación de años atrás, reflejaba una generación. Los autores contemporáneos a él parecían estar más lejanos, pero ¿dónde se sitúa él desde el punto de vista de la cultura? Con críticas muy fuertes a la globalización, pero al mismo tiempo no hay una regionalización nacionalista. Me da la impresión de que cada vez menos está presente ese sesgo en él, sino que su concepción de la cultura es fundamentalmente de la caridad para el encuentro. O sea, es la persona que adquiere un valor en sí misma independientemente de las
ideas que pueda albergar esa persona. Y eso me resulta incómodo y curioso al mismo tiempo. Y por otra parte, me parece que frente a la cultura, dado que estamos en la Universidad Católica, lo digo, me parece que el actual pontífice se ubica de una manera difícil de encuadrar. El único viaje que hizo en Europa fue la isla de Lampedusa, que en realidad no se movió mucho porque es Italia, pero va al encuentro de un mundo periférico. El segundo viaje anunciado es Albania. En Francia, en Inglaterra, en Alemania están bastante descorazonados con que nunca avisó una posible visita. Es evidente que hay un claro enfoque hacia las periferias. O sea que la cultura de alguna manera tendría que rehabilitarse periféricamente. El interés en este viaje que ahora emprende a Corea es el interés del futuro. Asia es lo que viene, y los tres países que ofrecen cierta acogida al catolicismo en Asia, que es el gran continente ajeno, es tradicionalmente Filipinas, pero no cuenta en el mundo asiático, y después Corea, que sí cuenta, y Vietnam. Entonces tiene que pisar allí. ¿No la India? No la India. La India promete muchísimo como experiencia de diálogo interreligioso para la Iglesia e intercultural, pero en concreto los números son muy bajos como para representar en ese enorme país. Y con respecto a lo que vos decías de la virtualidad y la realidad, yo también me siento en ese dilema, pero me tocó acompañarlo durante la última semana que estuvo aquí en Buenos Aires al director de la Civiltà Católica, Antonio Spadaro, el que le hizo esa entrevista tan larga a Bergoglio, y un hombre... Él en realidad, más allá de su formación filosófico-teológica, es un gran crítico literario, joven todavía, es un hombre de 40 y tantos años. Heredó un cargo muy importante porque esa revista, la Civiltà, fue fundada en Roma en el año 1850, o sea, no existía Italia políticamente, faltaban 10 años, y por supuesto que todos sus editoriales eran en contra de la unificación italiana, ¿no? Y en defensa de los territorios pontificios, lógico. Cada tanto ellos revén esas cosas casi riéndose de posiciones centenarias. Pero y a mí me llamó la atención porque fue una visión que quería tener de Buenos Aires y lo pude acompañar muy de un, culturalmente diría, casi de un mosaico. El mismo día que él estuvo en la villa de León Suárez con el padre Pepe, esa tarde estuvimos en el Colón escuchando la Barenboim y a Marta Argerich, y a la noche en una comida con algunos intelectuales. Una de las pocas premisas que me expuso es: quiero viajar solo en medios públicos, así que pudimos viajar en subte, en colectivo, en tren. Una chica que nos acompañó a la salida del santuario de San Cayetano hasta el tren nos dijo, con estupenda sentido del humor, bueno, que no les pase nada en el tren. Cuando subimos él me dijo, ¿qué podría pasar? Y digo, bueno, mira, es una historia un poco larga. Ahora, lo que me llamaba la atención es que de todo tomaba nota con su iPad y se comunicaba. Entonces de repente me decía, ahora estamos en la Plaza San Martín. Le digo, sí, porque iba siempre con su GPS, nunca había estado acá. Y entonces decía, y ya me escribieron 17 amigos que trabajan acá cerca. Le digo, ¿pero cómo? ¿Tenés? Bueno, por las redes. Entonces me dicen, me invitan a tomar un café, o me preguntan qué me parece, o cuándo voy a volver. Y eso era constante. Y mientras tocaba Marta Argerich, filmaba y comunicaba al mismo tiempo. Y decía, sentí una emoción profunda y necesitaba compartirla. En una reunión con Omar Abú le dice, me abruman mis hijos con la virtualidad. Y él le dijo, no estoy de acuerdo. La virtualidad es una nueva forma de relación. Dice, ¿cómo lo fue la literatura para el siglo XIX? Todavía en el siglo XIX se decía, las mujeres no deben leer novelas porque fantasean, salen de la realidad.
Hoy no se nos ocurriría mucho eso. El otro día yo tenía que exponer sobre esta novela tan linda, La letra escarlata, ¿se acuerdan? Una novela decimonónica total. Y yo pensaba, si la tuviera que dar con chicos de 18 años, no les puedo explicar ni el argumento. Si el cambio de paradigmas es tan brutal, tan grande, que tendría que apelar a elementos muy circunstanciales de la cultura manifestada en una novela así para llegar, ¿no? Y a un vocabulario muy restringido también, para que entendieran algo. Claro, yo sentía la dificultad opuesta. Hay muchos términos técnicos de la comunicación que no los sé, no sabía qué estaba buscando, porque no era un teléfono, no era el GPS, se complican, porque hay combinaciones, ustedes lo saben muy bien. Eso significa también un modo de pensar. Él, por ejemplo, se especializó en la crítica de escritores norteamericanos, y dentro de los escritores italianos que más ha seguido son en su momento los que tenían menos de 30, es decir, los que uno no hubiera leído, no puede leer eso, ¿no? Pero había como una preocupación generacional, me parece a mí. Entonces, solo como disparador esto, es decir, comparto profundamente el marco que vos le diste, pero advierto que tanto generacionalmente como en disciplinas hay una realidad que cada tanto aflora, que es diferente y que nos deja muy perplejos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, cuando este amigo tuyo dijo que le abruma esta hipercomunicatividad de sus nietos, tenía todo el derecho. A mí también me abruma, pero también es cierto que esa es otra forma de cultura que a los nietos puede llegar a abrumarlos nuestro tipo de discursos. Es verdad, lo que pasa es que es diferente. Hay todo el derecho de abrumarse, pero tratar de comprender, que es un poco como Es verdad, hace unos años yo me sentía muy al día porque contestaba todos mails, había dejado otro tipo de comunicación. Pero hubo un alumno mío que me dijo, usted no escribe correos, usted escribe cartas en la computadora. Claro, porque hasta la manera de saludar, de conjugar los verbos, a él le sonaría decimonónica, una cosa, ¿no? Ahora, uno lo tiene incorporado como una riqueza, la riqueza de la palabra. Sí. Eso de que en principio fue el verbo, bueno, como cualquiera sea el límite que le damos a eso, realmente la palabra es una forma, que digamos, concentra cultura, concentra generaciones. Esa palabra que hemos todos inventado y practicado. Hoy en día cambia para un lenguaje que desde nuestro punto de vista es más tribal, más de tribu. También pienso que en realidad la sociedad se ha convertido nuevamente en una tribu. La diferencia con las tribus es que eran sociedades estáticas que no tenían capacidad de elegir más que lo que tenían, y eran de muy lento crecimiento y cambio, siempre lo mismo que se transmitía de padres a hijos. Nosotros, yo siempre suelo decir, somos una tribu tecnológica, en donde tenemos demasiadas informaciones y demasiadas posibilidades de elección, que eso también es tremendo, nos saca tiempo de reflexión, nos saca quizás la reflexión de saber si es más importante pensar en temas ideológicos o elegir una pasta de dientes, ¿no? Es decir, todo se nos presenta con el mismo nivel de importancia y de urgencia. En ese sentido lo veo como una tribu tecnológica. Fíjense ustedes, en una tribu histórica, todos eran seres casi intercambiables, tenían expectativas de vida similares, sabían que, o no lo sabían, pero es cierto que podían conocer cierto tipo de conocimientos y hacer las casas, sean con las cañas o con los troncos que tenían o con los ladrillos que supieron hacer, pero solamente de una sola manera, ¿no es cierto? Es decir, no había posibilidad de elección, y ese era el defecto. Tenía que ser siempre lo mismo, y muy de tarde en tarde se cambiaba con alguien que se le ocurría alguna cosa distinta.
Hoy en día es exactamente la inversa, pero como los extremos se tocan, ¿no es cierto? Hoy tenemos tantas opciones, que se ha transformado nuevamente en una tribu que parece dejar las grandes decisiones en la mano de hechiceros, que no son tan presentes como los que estaban en la tribu, que uno los conocía. Son estos los que saben, es este el que dirige. Lo veo así de una manera casi visual, si se quiere, conceptual. Una tribu tecnológica que se maneja muy bien. Lo que vos decías, yo lo veo, no podría. Lo que pasa es que no quiero entrar en ese terreno, ya por mi edad y porque estoy acostumbrado a otros tiempos, pero es maravilloso. Lo que no puedo... Maravilloso ver cómo se manejan todo el tiempo mirando aquí, no mirando al exterior, no mirando al vecino, mirando a la realidad esta, que será otra manera. Se comunican, cambian de lugares, cambian de horario, no, me voy para acá, voy para allá, anulan programas, todo el tiempo, o bastante del tiempo, eso sí lo veo, se dedican a esa pantalla que no quiero adjetivar, es una pantalla nueva. Lo que sucede es que no puedo entender, me es difícil entender, que si toca Marta Argerich un concierto que reconozco pertenece a una experiencia de tiempos de reflexión que eran los nuestros, pero no se me ocurre que alguien pueda estar transmitiendo la emoción que siente al sentir a Marta tocando el piano. ¿Cuántas cosas puede tener en la cabeza para decirle a Italia que Marta Argerich toca muy bien? Es decir, ahí ya llega el entendimiento a una barrera y tengo el derecho a no entenderlo.